Saludarlos nuevamente. Hoy nos toca continuar con los contenidos que que hemos venido desarrollando en clase. Ya estamos en la parte específica de los contratos y como ustedes se pudieron dar cuenta en el examen, ya abordamos el de compraventa, que en apariencia es algo sencillo, pero ya vimos de que no solo corresponde al comercio interno, sino que también corresponde al comercio internacional y que nuestra economía se sostiene de toda esa cadena de suministro, de toda esa logística que se desarrolla día con día y ahí encontramos la importancia de lo que son los famosos puertos, lo que es la actividad que se lleva en las aduanas, porque prácticamente por medio de esas plataformas es que nosotros podemos gozar de muchos bienes, muchos productos, muchas cosas que no se producen en Guatemala, pero que sí se producen en otros países. Entonces, pues complicado cuando vemos la realidad, porque nosotros como abogados debemos conocer el punto jurídico, la normativa y eso es lo que nos importa a priori. No obstante de ello, tenemos que conocer adicionalmente cómo se desarrollan estas actividades, es decir, el contexto, la realidad, cuáles son las falencias, cuáles son los puntos de oportunidad que se tienen. Y por eso en la última clase les pedí de favor que investigaran, si no mal está mi mente, que investigaran cuáles eran los puertos que estaban en Guatemala. ¿Y por qué les digo esto? Les dije en esa oportunidad que no lo iba a preguntar en el examen, pero que era importante que ustedes lo supieran. ¿Y por qué ese tipo de investigación o por qué ese tipo de datos? Porque ahí está esos puntos de los que platicamos, pero ya con un nombre, ya con un apellido, y ya dentro de ellos, pues podemos profundizar cuáles son los que realmente tienen una trascendencia más profunda, quiénes no son tan importantes o dónde, o a través de cuáles de estos que les menciono, pues puede mejorarse lo que es el comercio internacional. Ahí me está poniendo Emerson algunos que encontró y definitivamente eso es lo que debemos saber. Hay inclusive proyectos bien importantes de parte de la iniciativa privada. Les hablé ese día de un corredor interoceánico del Atlántico hacia el Pacífico y que Guatemala sería prácticamente esa servidumbre por donde va a trasladarse esa mercancía, ya sea de manera marítima como de manera terrestre o aérea, como ellos lo consideren oportuno. Bueno, aunado a eso, y vaya que toqué ese tema, eh, ya el día de hoy pude cargarle sus notas. Discúlpenme que no lo había hecho antes. Tuve unos días un poco complicados, pero ya hoy que tuve la oportunidad, pues ya se las cargué. Quiero decirles que vi muy buenas notas. Hay bastantes 40 y pues eso me da mucha satisfacción y de verdad los felicito porque se nota que le pusieron empeño, que le pusieron dedicación, que supieron redireccionar su forma de actuar y pues eso para mí es satisfactorio y sobre todo para ustedes porque realmente los contenidos, si bien me sirven a mí para refrescar alguna temática, quienes son los más interesados en aprender son ustedes. Ustedes son los que van formándose, los que tienen que cambiar ese mundo jurídico que tenemos, donde los abogados estamos mal vistos, pero no porque la profesión sea así, sino que hay algunos colegas o algunas personas que
se han graduado o han ejercido sin tener los conocimientos necesarios y después hacen una mala representación, desarrollan un mal litigio y se tienen consecuencias que muchas veces son hasta, eh, digamos, perjudiciales para la libertad de las personas, para el beneficio de sus bienes, etcétera, o realizan prácticas de corrupción, de falta de honorabilidad, etcétera. Entonces, sí es importante que ustedes vayan tomando en consideración esos puntos. Les he de decir que así como tengo mucha satisfacción por varios de ustedes, pues también tengo mucha decepción por otros. Tengo mucha decepción porque yo traté, les puedo decir que si hacemos una comparativa con exámenes que he hecho anteriormente en derecho mercantil, y el segundo parcial ha sido un poco más complicado. No porque yo quisiera hacerlo más complicado, sino que el mismo contenido me lo requiere así. Y eso que no deben olvidarse que van a decir en otras clases, en otras cátedras que imparten este mismo tema, esta misma rama del derecho, que van más adelantados o que ya van por tales contratos, etcétera. Sí, qué bueno que lo han abordado, que lo han pasado. Ahora la pregunta sería la siguiente: ¿qué tanto han aprendido los que están ahí? ¿Qué tanto han comprendido respecto de los temas? Entonces, yo los he llevado a ustedes al ritmo que considero es el más beneficioso para ustedes. No he tratado, para quienes consideren que los contenidos han sido extensos y que había mucho que estudiar, de verdad, no es de esa manera. Y le pueden preguntar a estudiantes que ya estuvieron conmigo, eh, los llevé a su ritmo. Entonces, yo de verdad quiero que valoren eso, porque no es sencillo estar, digamos, dando una clase, dando esto, lo otro, orientándolos en el camino y que ustedes no tomen esa conciencia. Definitivamente eso es bien lamentable. Y este examen estaba bastante sencillo. Créame que le bajé un montón al nivel de exigencia. Entonces, también, como les digo, qué bueno los que sacaron 40, los que sacaron 35, los que sacaron 30, de verdad supieron aprovechar la oportunidad. ¿Por qué lo hice? ¿O por qué le bajé el nivel? ¿O por qué no incluí más contenidos? Porque si uno de verdad tuviera ese sentimiento o esa búsqueda de mala fe, pues les pongo los famosos Incoterms o les hago preguntas más rebuscadas, etcétera, pero no, eso no es mi intención. Pero tampoco es mi intención venir y regalarles la clase. Entonces, todo debe tener un acompañamiento y hay otros docentes que también, así como hay unos que son demasiado permisivos, hay otros que también son demasiado complicados y pues uno trata de tener sobre todo el ánimo de enseñarles, de que ustedes, si se recuerdan de uno, pues que sea por algo bueno y no por algo malo. Entonces, qué bueno que lograron esa nota. Les he de decir que en cuanto hay varios que me están escribiendo, que me han escrito que por lo de las notas, y definitivamente el derecho de que podamos revisar su examen, pues es una garantía que les asiste a ustedes. Sin embargo, quiero ser muy enfático y muy claro con esto. El que me pida revisión de examen, yo voy a calificar toda mi actuación. ¿Eso qué significa? Que yo voy a revisar tanto las respuestas correctas como las incorrectas. ¿Por qué les menciono esto? Al calificar los exámenes, pues me encontré con muchas sorpresas, que hay cuestiones tan básicas que debemos saber, que debemos comprender a esta altura
de la educación, ya son universitarios, el no seguir una instrucción desde el inicio, se los dije una y otra vez, y fue una advertencia desde el primer día que recibí, que les tuve la oportunidad de darles clases. En primer lugar, les mencioné que los exámenes conmigo iban a ser pregunta directa. Se los dije y todavía algunos me preguntaban, mire, ¿y cómo va a ir el examen? ¿Que lo hace así? Bueno, hay algunos que pues son bastante amigables y pues uno le responde por cortesía, pero el que le preguntara a uno a alguien que no asiste a clases, que no está enterado de las cosas, realmente eso molesta, molesta y uno a veces solo responde por educación, pero por eso se dan los lineamientos y las directrices desde el inicio. Les dije con bastante claridad que uno debía de responder lo que le pidieran. Entonces, ¿qué pasó? Donde pedí dos cosas, me pusieron una. Donde pedí dos cosas, me pusieron tres, me pusieron cuatro, me pusieron cinco. ¿Y saben cuál fue mi criterio al calificar? Por no seguir instrucciones, para mí estaba mala. No, es como que un cliente les diga a ustedes, miren, yo necesito que me presente esta demanda y aquí le adjunto estos medios de prueba que para mí son los más importantes. Ah, no, pero entonces vengo yo e incorporo más elementos de convicción, más documentos. Entonces, eso no fue lo que le pidieron, eso no fue lo que le solicitaron. Entonces, ¿por qué hacen eso? Sin embargo, pues como les digo, su nota también, si hubiese sido calificada, como les digo, de primero los favorecí con bajarles de nivel al examen. Segundo, fui bastante benevolente en calificar ese tipo de cuestiones. Entonces, a los que pusieron una o pusieron más, pero digamos, estaba dentro de lo que yo pedí, pues se las coloqué buenas. En el caso de los títulos representativos, decía ahí, ¿qué es un título representativo? Veamos, una pregunta tan básica del qué. Significa que yo estoy preguntando qué es, en qué radica la existencia de ese título, qué significa, qué es lo que le da vida, prácticamente una definición a su manera. Lo vimos en clase una y otra vez. Les pregunté si tenían dudas. ¿Y qué es lo primero que me colocan? Los títulos representativos. Yo en ningún momento les dije cuáles eran los títulos. Entonces, yo de verdad me da mucha pena decirlo, pero si ustedes no aprenden a analizar una simple interrogante, no me quiero imaginar que cómo les va a ir en otro tipo de actividades. Es algo de sentido común, es algo básico. En los famosos Incoterms, yo lo que esperaba, se los prometo, dije, oh, bueno, lo que espero es que me digan, bueno, son términos de comercio internacional que regulan las compraventas a nivel internacional o que regulan las compraventas entre un exportador y un importador. Bueno, eso lo vimos en clase. Yo jamás les he dicho, miren, háganme un modelo, una definición de esta manera. No. Entonces, ¿qué pasó? Vieran lo que me respondieron. Y aún así, solo con que se acercaran a la idea, se las puse buenas. Y todavía dentro del paréntesis les indico no enumerarlos. ¿Eso qué significa? Si vamos a los principios lógicos, al principio de no contradicción, el principio del tercero excluido, significa que eso no debo colocarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Poniéndome listado, poniéndome unos cuantos. Entonces, digo yo, ¿qué pasó? Entonces, de verdad, a mí me da mucha, mucha tristeza eso, que tengan ustedes esa manera de análisis y todo. Yo les digo, no soy perfecto, no soy la persona más culta ni la que tiene
la jerga más amplia en el ramo jurídico, me equivoco, tengo consecuencias también de mi mala educación, de mi mala formación, pero uno va rectificando el camino, va viendo cómo mejora, pero de verdad, por ejemplo, en la diferencia entre el conocimiento de embarque y la carta de porte. ¿Cuál es la diferencia? Uno va, varios me pusieron, uno se utiliza en el ámbito marítimo y el otro se utiliza en el ámbito terrestre. ¿Y, y cuál es la diferencia qué va para uno y qué va para otro? Recuérdense que los abogados no nos basamos en presunciones, no nos basamos en comentarios que son deductivos, razonamientos deductivos, solo porque están ahí expuestos, no. Y hasta ustedes saben que en el caso de lo civil es bien formalista, en el caso de notariado todo es formalista. Entonces, yo digo, ¿qué pasa? Imagínense que les pongo 10 casos o 5 casos, tal vez sencillos, pero se los hubiese puesto. Y soy considerado en decir, bueno, hay 11 formas de contratación en materia de compraventa mercantil a nivel internacional, pero ¿qué pasó? ¿Cuál les puse? ¿Será que les puse el más complicado? No, les puse el más fácil, el FOU. ¿Cuál era la esencia de esa cuestión de esta modalidad? Y les hice 2 preguntas. O sea, ¿cómo operaba y cuáles eran las responsabilidades? Eran la respuesta. Entonces, como les digo, su nota, pues qué bueno que la tienen. Si pudiéramos hacer una radiografía, una tomografía del examen de cada uno, les diría, miren, acá pues se la puse buena solo porque en realidad se medio acercó a lo que yo quería. Pero hay 2 preguntas. Hay unos que sí, mis respetos, cómo respondieron. Eh, uno me pone la letra A y la respuesta, ¿verdad? La letra B, la respuesta. Otros que no me pusieron la letra, pero estaba entendible porque yo me pregunto, ahí decía, usted le va a explicar a la persona que va a llegar a su oficina. Imagínense, de verdad, ¿cómo es eso que presumimos y nos preguntan que si estamos estudiando derecho y que bueno, y cuando le lleguen a preguntar, esa va a ser la respuesta que le va a dar a su cliente? Mire, fíjese que me citaron a una primera audiencia. ¿Me puede decir usted qué significa? Ah, bueno, pues primera audiencia es una primera declaración y usted tiene que ir. ¿Creen que una explicación de esa naturaleza es realmente una asesoría? ¿Es realmente una orientación? Pues ustedes mismos juzgarán. Les coloco que me expliquen el rebus sic stantibus. ¿Por qué se les pregunta de esa manera? Eran, pero el de mala gente. No, yo se los expliqué en clase y se los dije. Esto se los pueden preguntar de esta manera, de esta otra manera, y siempre corresponde a lo mismo. Bueno, ¿qué pasó en el examen? Algunos, no, que no lo dio en clase, que esto y lo otro. O sea, si se atreven a afirmar que uno no lo dio y lo afirman. Entonces yo digo, yo no sé si entran a clases o no entran, no se interesan, pero eso sí ya no es mi responsabilidad. Ustedes definitivamente. Y les coloco, explíqueme qué es esto. ¿Qué significa que yo le digo, mire, explíqueme por qué usted estudia derecho? Usted me va a decir, bueno, fíjese que yo decidí porque me veía a los abogados y me llamaba la atención los juicios y las películas y todo lo que representa, o porque mi papá es juez, es abogado, es funcionario, etcétera. Qué bueno, ahí me está explicando la razón. Pero cuando me ponen, y le ponía de ejemplo a alguien, le digo, ¿qué pasa si yo le digo, explíqueme qué es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? Y me pone de respuesta, es la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. ¿Creen que eso es una explicación? No sé. Y lo que más me sorprende es que
uno les pone estos ejemplos y realmente no sé si lo comprenden o no sé si en realidad estamos tan cerrados de la mente que no podemos comprender esas cuestiones básicas. Y como les digo, no lo estoy diciendo desde una posición de que soy un genio, de que yo no me equivoco. No, me equivoco, me equivoqué, etcétera. Vieron el día del examen hasta una persona con un chivo y a otras que más o menos tengo identificadas que realmente creen que le sacan una ventaja a uno porque uno no los ve o porque los licenciados. Realmente son ustedes los que se engañan. Pero esta persona que sacó el chivo, pues va a perder la clase, no va a ganar la clase y es responsabilidad mía. No, yo no tengo ninguna responsabilidad de ahí. Es más, ¿verdad? Suerte tienen de que no se le remita ese tipo de documentación a la junta directiva para que lo sancionen, porque eso es lo que amerita. Pues yo les dije, si van a sacar un chivo, que sean inteligentes, pues, porque si los encuentran, pues es su problema. Bueno, continuando con eso, entonces tienen que recapacitar con eso. Bueno, les voy a hablar también de de las famosas firmas. El primer momento que tuve para verificarles el cuaderno y ponerles la firma, pues fue para quienes llegaron, quienes estuvieron presentes, quienes hicieron ese sacrificio para llegar ese día de la firma. Obligación mía no era darle esos 5 puntos. Es obligación mía que sus apuntes estén al día, que ustedes hagan bien sus anotaciones. Eso no es asunto mío. Sin embargo, les di esos 5 puntos adicional, que cabe resaltar, es adicional. Es decir, que ustedes iniciaron su carrera de Derecho Mercantil 3 con 100 puntos para poder optar. Entonces, esos eran sus 100 puntos. O sea que quien llegó todavía, su nota versaba más sobre 105 puntos, no sobre los 100, sino que 105 puntos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo les di a los que me llevaron la firma, les regalé, porque les digo, no es que yo tenga que premiarlos porque tengan al día su cuaderno, sus notas, eso no es parte de lo que me corresponde. Pero qué, lo dimos y todo, todavía hay algunos que todavía tienen la firma, les dije, bueno, si les falta para una zona mínima, pues yo con gusto les voy a poner esos 5 puntos por igualdad. Entonces, y hay algunos que, por ejemplo, les puedo decir que tienen 70 ahorita, sacaron 30 puntos en el primero, sacaron 40 y tienen la firma. Entonces, y seguramente por esa tendencia que tienen, estoy seguro que van a sacar 30 o 25 en el final. Entonces, por igualdad, yo tendría que darle esos 5 puntos. Y si fuera aún más justo de eso, ya no cabe dentro del parámetro de la nota ponerle 105. Entonces yo me comprometería a darle esos 5 puntos al hermano menor que estudie Derecho y que se asigne conmigo, por justicia. Bueno, entonces esos 5 puntos, de verdad, yo por ayudarlos, porque tuvieran un respaldo ahí, pero eso no es mi obligación. Bueno, después les solicité otra tarea. Bueno, hay otros docentes que les dejan tarea y no les dan ni un punto. Bueno, yo también a veces dejo tarea, no les doy un punto. Pero dije, bueno, les voy a poner una firma por esta otra tarea. ¿Cuánto va a valer? Eso es lo primero que preguntaba. Bueno, le dije, bueno, a mi consideración le voy a dar un punteo. A mi consideración, porque mi obligación no es. Entonces, ¿qué pasó? A esa segunda firma yo no le doy ninguna ponderación. ¿Y saben por qué no le voy a dar ninguna ponderación? Porque en el examen les di suficiente facilidad para que pudieran sacar la nota. Y si hicieron la tarea, significa que las respuestas que venían relacionadas con ese tema realmente eran pan comido. Entonces, de una vez se los aclaro. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Quienes aprovecharon la oportunidad de esos 70 puntos, imagínense, ¿cuánto estuvo en juego? Estuvo en juego 70 puntos, más los 5
Perfecto, entonces teníamos 75 puntos en juego. Bueno, si de esos 75 no llegó a 31, explíquenme ustedes qué pasa. Explíquenme ustedes si yo debo brindarle una ayuda a esta gente, debo de apoyarlos. ¿Por qué de apoyarlos? Ya les facilité, como le digo, 5 puntos. El primer examen les fue regular, les fue más o menos. Ah, bueno, el segundo, quienes se esforzaron sacaron buena nota. Y se los dije, se recuerdan, yo les dije, sacaron 4, sacaron 5 puntos, 6 puntos. No se preocupen, estudien. Yo en el segundo parcial voy a tratar de apoyarlos con eso. Ahí está la promesa cumplida. Entonces, más de eso sí yo no puedo hacer. Definitivamente se los digo. Y felicito a los que lo aprovecharon, los que sacaron buena nota, lo aprovecharon. Los que no, pues tendrán sus factores. Siempre somos el aspecto de victimizarnos. Sí, que yo tengo esto que hacer. Todos tienen cosas que hacer. El valor más importante que tiene un ser humano es el tiempo. Y todos vemos cómo sacamos ese tiempo. Si me va a preguntar, hágalo de forma verbal, por favor. Entonces, les pregunto, entonces, qué es lo que sucede? O sea, tienen que rectificar eso. Yo no sé cómo les va a ir en las otras clases. Y como les dije en algún momento, esos contenidos que estamos viendo, esos lo van a ver en un par de días estudiando para sus privados. Entonces, sí necesito que pongan atención en eso. Es triste, como les digo, ver esa situación y como les reitero, ya más ayuda de eso yo no les puedo dar. Y yo quiero que estén conscientes de eso, porque como decía alguien ahí, eh, que gracias a todos y que no sé qué, no, o sea, hay que agradecer la situación, el contexto de lo que pasó, porque definitivamente a mí no me pagan más ni menos por la cantidad de estudiantes que ganan o que pierdan. Entonces, realmente uno lo hace por apoyarlos y cada cosa que lo diga no lo tomen como un regaño. Y si lo toman frontal, si lo toman personal, es porque definitivamente algo no está bien con ustedes y por eso es que les resuena esto, pero realmente ha sido el grupo con el que me he comportado más bondadoso. Entonces, valoren eso. Entonces, en ese sentido, también les digo, quien me vaya a pedir revisión de examen ya sabe a qué atenerse. Yo voy a revisar todo el examen y necesito que me lleven sus copias, porque entonces yo no voy a estar ahí que otra vez dándoles una oportunidad para que me respondan una pregunta. No, yo necesito que me diga por qué respondió eso y quiero ver sus anotaciones, quiero ver sus copias para que me pueda indicar, bueno, si yo me equivoqué, yo con gusto lo voy a rectificar. Pero esa rectificación también va a aplicar a las buenas, porque les digo, hay respuestas que de verdad da tristeza ver esas respuestas, pero aún así medio se acercaron a lo que se indicaba y así se los coloqué bien. Entonces, bueno, entonces, ¿quién lo va a hacer? Pues ya sabe, como les digo, simplemente aquí no van a decir, ay, no, que eso es mala onda, es mala gente. No, ustedes saben que hay una objetividad. Entonces, así como hay un principio de legalidad, hay un principio de objetividad. Entonces, vamos a calificar todo. Entonces, de una vez se los advierto. Y yo trato de ser una persona bastante flexible, pero si se van a poner ahí a decirme que sí, que no me puede regalar déjeme un trabajo, déjeme esto, definitivamente no. ¿Por qué me he de poner trabajo extra por una irresponsabilidad de ustedes en no estudiar? ¿Lo consideran justo o no lo consideran justo? Es más, tengo que dejarle el trabajo, va a ser un trabajo que por experiencias previas lo van a descargar, lo van a mandar a hacer, y cuando uno les pregunta el contenido, no saben nada. Entonces, de eso no me sirve de nada. Por eso, cargarme de trabajo por irresponsabilidades, ese no es mi chance. Y perdónenme que se los diga de esa manera, pero prefiero hablarles claro. Entonces, si va a llegar a hacer eso, pues definitivamente yo le cancelo su revisión porque ahí va a ir usted a argumentar que por qué considera que esa pregunta está mala, por qué está buena. Esa es
la finalidad. Entonces, no es la finalidad, era pedir piedad, era pedir esperanza, era a pedir favor, no. Y también, como les digo, y se los dije desde el inicio, algunos pues me empiezan a llamar que a los de junta directiva, que al mejor amigo, que al mejor... Y eso, fuera de que ser un orgullo, para mí sería una vergüenza. Entonces, definitivamente no, como les digo, si lo hacen, pues ya quedarán ustedes. Y triste porque las instrucciones, las reglas, las hablamos claras, las decimos, y gente que me vuelve a preguntar lo mismo, de verdad no lo comprendo. Y otra cosa, ya basta de estar recibiendo una clase en línea y quedarse conectado haciendo otras cosas de verdad. Eso, les digo, va a ser una consecuencia irremediable para muchos. Entonces, yo se los digo, como les vuelvo a reiterar, se los digo de buen corazón, se los digo porque quiero que ustedes sean mejores que yo, quiero que aprovechen la tecnología, que aprovechen todas esas herramientas que tienen, pero si ustedes no lo quieren hacer, pues ya es muy asunto de ustedes, pero como les digo, ya basta de hacer eso, ya basta de hacer eso de conectarse y cómo es eso que cuando hay examen aparecen el doble de estudiantes y los otros, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Y entonces, ay, no, después les va mal, no, que licenciado, que mala onda, que no sé qué. Entonces, ¿por qué llegar a esas conclusiones cuando ustedes mismos saben quiénes llegan a clase, quiénes no llegan a clase? Gente que no conocemos, no sé de dónde se multiplican, pero se los dejo. Todo lo que les digo se los dejo en su haber profesional, en su haber de inteligencia. Miren cuántos hay aquí. Hay 88 conectados. 88 hay conectados. ¿Y los demás dónde están? Y hay unos que ingresan, que se salen, que ingresan. Realmente el daño es para ustedes. Yo, como les digo, no soy nada celoso con lo que sé. Si ustedes me preguntan una cosa, pues yo se la respondo. Solo con el hecho de las famosas cámaras, ustedes, ¿hace cuánto desde el inicio, mire, necesito las cámaras encendidas? Ustedes pueden ver. Digo yo, la gran, qué triste que hemos llegado hasta ese nivel de irracionalidad. Entonces criticamos que el gobierno aquí, que la administración, que hacen esto y lo otro, y nosotros somos incapaces de poder hacer bien una cosa. Como dice el meme, una cosa se les pide y esa cosa hicieron mal. Entonces, de verdad, ustedes aprendan a seguir instrucciones, usen la cámara, dicen, hagan esto, hagan lo otro. No, les dice uno, miren, tienen que presentar tal día. Ay, no, es que no pude, que se me olvidó. Siempre hay una excusa, siempre hay una excusa. Entonces, realmente así no van a llegar a ningún lado. Se van a quedar estancados y después uno lo ve lastimosamente en los trabajos donde hay gente frustrada que se enoja porque un abogado o una persona gana más que él, porque tiene otras prerrogativas, tiene otras condiciones. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y quien critica? ¿Será que siempre está en la solvencia de hacerlo? ¿Será que realmente si hubiese la oportunidad de cambiar a esa persona que critica por el que está arriba, será que en primer lugar llena las capacidades? ¿Tiene las aptitudes necesarias? Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros. Yo sé que Dios tiene cosas buenas para ustedes, les va a abrir grandes puertas. Yo siempre les digo, bueno, aquí van a haber ministros, van a haber jueces de primera instancia, magistrados, pues quien piense que eso no se va a poder, pues desde ahí empieza su bloqueo mental. Yo sí lo creo y por eso les digo estas cosas y les digo, bueno, cuando ustedes ya estén ahí se recuerdan de mí, por lo menos les digo una mi asesoría, una mi dirección ahí, eh, para que se recuerden de uno, pero como les digo, pero eso va a pasar solo cuando ustedes cambien su mentalidad y se los reitero una otra vez y en todas las conversaciones que tengo con profesionales y con los docentes y todo, el factor en común es las redes sociales. Las redes sociales les están generando a ustedes un gran retroceso mental, un entorpecimiento, les podría decir. Entonces,
Realmente cambien eso. Y les digo, hay casi 45,000 abogados o 50,000 abogados, ¿y qué van a competir ustedes con ellos? ¿Será que yo voy a ir a dar excusas? Ah, es que yo no pude, porque la gente no está para escuchar sus excusas, la gente quiere respuestas, la gente quiere soluciones. Entonces, ¿qué es lo que usted le va a ofrecer? ¿Será que va a responder igual que en el examen? Digo, ¿qué tipo de asesoría? Las diferencias entre un contrato civil y mercantil, las vimos, las explicamos varias veces, unos lo hicieron bien bonito, otros que me respondieron unas cosas que nada que ver. Entonces, y utilizo ese término que nada que ver porque no hay otra expresión más afín, más apropiada para ese tipo de cosas. Entonces, sí les dejo esa cuestión de lo que les acabo de mencionar. Como les digo, no hay ninguna mala fe de mi parte. Quien quiera solicitar su revisión, que lo haga, pero también tienen que estar conscientes de todas las facilidades que se les dio. Y el hecho de que sea el 10º semestre no significa que uno tenga que hacerlos ganar a todos, pues porque sería injusto para quienes no se han esforzado. Es más, alguien me decía en algún momento, mire, Lick, pero fíjese que ahí modificaron unas notas. Y yo, claro que es. ¿Y por qué se modifican las notas? Claro que se modifican las notas. Pues no lo va a comprender hasta que sea docente, pero bueno, ¿qué pasa? El sistema informático no siempre guarda las notas. Uno es humano también y coloca mal una nota. Hubieron compañeros en el segundo parcial que tenían 0 en su nota de primer parcial porque no habían sido asignados. Entonces, hay que tener cuidado con los comentarios y las afirmaciones que uno hace, de verdad. Y como les he dicho, yo como algo que sí aprendí en el tema procesal es que todo lo que yo quiero probar o quiero afirmar, tengo que tener la capacidad de poder demostrarlo. Entonces, mucho cuidado con esos comentarios, mucho cuidado con lo que puedan ustedes pensar. Hay que conocer y como les digo, también van a haber docentes aquí y cuando sean docentes se van a recordar de mí. Entonces, ya con eso termino mi intervención, a modo de reflexión, un poco de cuestiones que es importante que las sepan y que les queden con claridad. Abner, por favor. Licenciado, muy buenas tardes. En mi caso no estoy pidiendo una revisión, pero me fijé que en mi nota me aparece no se presentó. Entonces quería preguntarle si de casualidad hay un error. Sí, puede haber un error. Por eso les digo, ese es un motivo diferente, ¿verdad? Porque, les digo, son 172 notas. Inclusive cuando yo voy ingresando las notas, trato de ir ingresando lotes de 10 o de 12 para que el sistema me las guarde. Pero hay alguna que no se puede guardar. Entonces, solo me envía su nombre, me envía sus datos. Algunos, yo creo que la mayoría tiene mi número. Me lo envía mañana, yo reviso su examen y yo se lo publico, no hay ningún inconveniente. Entonces, esos son los aspectos a los que quiero que puedan entender, ¿verdad? ¿Alguien Claro, más que licenciado, muchas tenga gracias. alguna duda, algún comentario? Por favor, es el momento apropiado y oportuno para hacerlo. ¿Qué piensa? ¿El licenciado tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Está mal? ¿Qué pasó? No sé, necesito que aprendan a expresarse. Les he ¿Qué hecho tal, Lick? una y otra vez les he hecho también, miren, eh, cuando tengan una duda, pregúntenme en la clase. No, siempre se están acercando después de terminar la clase. Entonces digo yo, pero cuando se pasa un motorista, el rojo, dicen, ay, pero esos animales no entienden que esta gente hace esto y lo otro. ¿Qué juzgamos si somos incapaces de una simple y bendita instrucción? Minor, por favor. No le Lick, quito el solo tiempo. una pregunta, perdón. Para el tema de la revisión del examen sería la otra semana, si en dado Exacto. caso quisiéramos. Ah, ok, El día lunes lo voy a programar. Bueno, sí, el día lunes. Lo voy a programar a las 4 de la tarde ok. en la coordinación.
De acuerdo. Muchas gracias, Lick. Necesito, como les digo, yo no les voy a pedir ningún requisito para que la vayan a hacer. Lo que sí necesito son sus apuntes y que estén conscientes. Yo reviso objetivamente. Entonces, si yo le puse, yo me equivoqué en ponerle de más, se lo quito. Si yo me equivoqué en ponerle menos, se lo agrego. Esa es la regla que está dentro del marco legal y reglamentario de la facultad. De acuerdo, Lick. Muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, muy buenas noches. Solo, perdone, a mí no me quedó muy claro si los 5 puntos de la firma del cuaderno ya están incluidos o se van a incluir. Solo si me pudiera aclarar eso, por favor. Excelente. Bueno, como les menciono, por igualdad, quienes tengan la firma, la primera firma, y que yo no se las haya canjeado, digamos, pues se pueden acercar conmigo. Yo con mucho gusto le pongo sus 5 puntos, pero que sea de la primer firma, la segunda no. De una vez se los aclaro. La primera era únicamente por actualización de sus contenidos. Entonces, porque la otra, pues ya ni la vamos a hacer mención, solo la primera. Entonces, cualquiera que se acerque que lo tenga, yo con todo gusto le pongo sus 5 puntos, porque a todos trato por igual. Gracias, licenciado. Ok. ¿Alguien más? Britney, por favor. Buenas noches, licenciado. Espero que se encuentre bien. Únicamente, yo no vengo ni con ninguna duda, ni algún problema. Únicamente me nace y quiero decirle realmente gracias por su esfuerzo y por su apoyo y por sus consejos, porque sé que son minutos que también son valiosos para que usted nos imparta la cátedra y nos siga enriqueciendo en conocimiento y en demás, pero también gracias porque esos consejos hay quienes que nos hacen entrar en conciencia, o sea, realmente que nos hacen analizar si estamos haciendo las cosas bien, si realmente estamos forjando un futuro sabio o simplemente estamos haciendo las cosas por hacer. Y al menos de mi persona, yo le digo a usted, las palabras que desde un inicio usted dijo, yo me las tomé muy a pecho porque en el primer parcial a mí sí me había ido mal. Y usted dijo, o sea, se puede sacar el segundo examen con la nota alta, solo si ustedes ponen. Y como usted dijo eso, o sea, yo me lo tomé realmente en serio y estudié, trabajé y gracias a Dios sí obtuve una nota satisfactoria y me quedo tranquila y le digo a usted, porque yo nunca lo había visto tal vez a usted así desanimado o de cierta forma decepcionado, porque en sus semblantes se ve esa decepción, pero creo que hay muchos que sí estamos prestándole atención a sus palabras y a los consejos que usted dice. Entonces yo solo le agradezco y que papá Dios le siga a usted dando mucho más sabiduría para poder seguir también impartiendo estas cátedras. Muchísimas gracias. De verdad que eso, como les digo, reconforta porque al final somos seres humanos, somos sensibles, somos perceptibles, entonces, pues tratamos, como les digo, de apoyar y ustedes mismos calificarán el actuar de cada docente, calificarán también el actuar propio, porque ustedes saben de que hay docentes y parece un poco antiético lo que voy a decir, pero hay docentes que realmente no sé qué les han aportado. Tampoco soy de las personas que se mofan o me alegro porque no pasaron. No, realmente pasó el que quiso aprovechar la oportunidad. Yo fui estudiante y sigo siendo un guatemalteco común. Soy licenciado, pues tengo algunos otros estudios, pero realmente soy un simple docente. Entonces, esa es mi función y realmente eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven y qué bueno. Yo vi las notas, como les digo, unas me enojaba, les prometo que me enojaba, yo, ay, Dios santo. Respiraba, tomé bastante agua, les puedo decir porque sí, ¿cómo se llama? Sí, se molesta uno, de verdad, porque dice, bueno, pero ¿en qué momento? No comprendieron eso, no comprendieron lo otro. Y las notas, pues, que vi malas, pues dije, bueno, qué raro, pero cuando fui ingresando notas me di cuenta que por lo regular, quien sacó pésima nota en el primero y no quiso hacer ese esfuerzo, tal como lo dice Britney, pues
su reflejo es una nota similar en el segundo. Ahora los que le hicieron el cambio, ya algunos pues ya tienen muy buena nota. El final, pues vamos a hacer una mezcla de todos los contenidos, entonces empiécense a preparar, bien, empiécense a preparar. No es mucho el contenido que hemos visto, como les digo, vean los contenidos en otra clase. Como les digo, hay docentes que inclusive ya no llegan en noviembre que porque acabaron el contenido. Y es imposible que uno acabe el contenido, es imposible hacer eso. Entonces, bueno, nosotros vamos a avanzar en lo que podamos. Este tiempo definitivamente es algo que se desaprovecha por no dar la cátedra, pero como mencionaba Brini, creo que es algo muy, muy valioso para su vida. Y pues los contratos tienen una lógica en común, ¿verdad? Tienen elementos que se pueden extraer de la misma manera. Entonces, vamos a irlos viendo por encimita y aquí sí nos vamos a separar un poco del orden que está establecido, porque vamos a ver contratos que a mi consideración son los que más nos interesan o con los que más nos podemos familiarizar, pero la mayoría de lógica en los contratos es siempre la misma. Ya les dije que es importante que sepamos siempre los elementos personales, los elementos formales y los elementos reales. Y con eso ya nos vamos. Entonces, tienen que hacer esa calificación. Y como les digo, a mí no me pagan ni más ni menos, pero qué bueno. Y qué bien que los que aprovecharon la oportunidad ya por lo menos superaron la zona mínima y ya eso es satisfacción. Entonces, estamos ahí y pues nos seguimos hablando. Espero que las personas que no lleguen o alguna cosa tampoco lo tomen personal, porque saben que no es una cuestión de, bueno, es el reflejo de sus propios esfuerzos, de sus propias decisiones, de sus propios sacrificios. Emerson, por favor. Licenciado, yo también quiero agradecerle el esfuerzo que usted hace por transmitir sus conocimientos. Se nota, yo creo que todos lo notamos, que usted es un catedrático que realmente intenta que el estudiante aprenda. Y lo que le puedo decir es que continúe de la misma manera, porque los frutos se van a dar tarde o temprano, aún en los estudiantes que tal vez no aprueben este curso. A futuro van a entenderlo y van a tratar de cambiar, aunque sea un poquito. Exacto. Bueno, entonces, muchas gracias por las palabras. Entonces, como les digo, tomémoslo como reflexión, no lo tomemos a mal. Yo también lo tomo como reflexión y les digo, he sido bondadoso porque ustedes han sido un buen grupo. Si algo quieren saber, han sido un buen grupo, ha sido un grupo respetuoso, ha sido un grupo que se interesa. Como les digo, no vamos a generalizar por algunos comentarios que hice, porque eso ya cada uno lo tomará para su vida personal, pero ustedes han sido un buen grupo y espero que terminemos así con una buena amistad y sobre todo cumplir con mi obligación de dejarles algo en el camino. Tal vez no vamos a abordar todo lo que son los contratos, pero lo que hemos visto, les puedo asegurar que son temas actualizados, son temas de modernidad y son temas que a mi consideración son muy trascendentales cuando ya les toque examinarse para su técnico profesional, que es la meta siguiente, y posterior ya para ejercer, para litigar. ¿Estamos? Bueno, entonces lo vamos a dejar por ahí. Vamos a hablar hoy de, bueno, no sé si hay algún comentario adicional, si no, empezamos a ver un poquito de un par de contratos, que como les digo, los vamos a ver sin mayor explicación, porque son contratos que son sencillos de entender. Bueno, algo que les debo, ahorita ya cerramos entonces el modo reflexión, ahorita ya estamos en modo cátedra. Entonces, algo que debo dejarles claro y que tal vez se me fue por alto indicarles desde el inicio, que cuando nosotros empezamos a abordar el tema de los contratos mercantiles, hay una división. Esa división no la vamos a encontrar explícitamente en un artículo, pero hay dos categorías. Una son los contratos típicos y otras son los contratos atípicos. Bueno, Lick, ¿y en qué consiste cada una de esas figuras? Bueno,
El primero de ellos, los contratos típicos, y lo anotan, como les digo, es que esos contratos tienen una regulación legal. Están taxativamente denominados en la ley. Tienen una cobertura de ley, tienen un modo previsto en la ley. Bueno, entonces, si yo les menciono el contrato de compra-venta mercantil, al atender a esta explicación, digo, bueno, el contrato de compra-venta mercantil y sus modalidades están establecidas en la ley, que están establecidas. Bueno, entonces es un contrato típico. Bueno, ahora vengo y les digo, fíjense que hay un contrato de John Venture. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, yo busqué cada uno de los contratos que usted indicó en aquella tarea que nos dejó, pero yo no encontré ningún contrato que dijera John Venture. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los contratos atípicos. Significa que dentro del ámbito mercantil, esos contratos sí tienen una validez porque tienen un consentimiento, hay una capacidad de las partes, hay un objeto lícito, pero no tienen una denominación legal. Y eso atiende también a la libertad que tienen los contratantes en materia mercantil de diseñar los contratos que más convengan a su manifestación de interés, a que más convenga a la forma que ellos le quieran dar. Entonces, ahí está entonces la diferencia. Entonces, ¿cuáles son un contrato? Podemos poner 3 contratos típicos. Entonces, el contrato de compraventa mercantil, el que vemos en este momento en pantalla, el contrato de suministro. Merlin, si puede pasar al siguiente, creo que es el estimatorio. El otro, el de estimatorio o de consignación. Entonces, significa que estos contratos que estamos viendo son contratos típicos porque están previstos en la ley, tienen un desarrollo legal y tienen una denominación. Bueno, perfecto. Bueno, pero hay otro tipo de contratos, como les he mencionado, este ejemplo del joint venture, que es un contrato atípico porque no lo vamos a encontrar en la ley. Había contratos también como el de factoraje, que en algún momento fue un contrato atípico porque no estaba previsto o desarrollado en la ley, pero actualmente sí es un contrato que ya tiene una ley, que ya tiene una manera más profunda y más desarrollada de su contenido. Entonces, es importante que tengamos eso. Entonces, este punto lo debemos manejar siempre, que nos digan contratos. Bueno, perfecto. ¿Qué es un contrato? Pues ustedes lo indican. Otra cosa que me interesaba que ustedes colocaran en su examen es, bueno, una definición indicaba la pregunta, una definición del contrato mercantil de conformidad con el Código de Comercio. Bueno, ¿cuál era la lógica que yo esperaba? Bueno, licenciado, en el Código de Comercio no se establece un artículo que describa a cabalidad lo que es un contrato mercantil. Entonces, con base al principio de supletoriedad, nos vamos al Código Civil y decimos que es tal y tal y tal. Bueno, eso era. Entonces, eso, como les digo, no es porque para un examen, eso les va a servir toda la vida. Y ese lazo, ese vínculo, ese nexo que va a amarrar la materia mercantil con la materia civil es esa supletoriedad. Bueno, entonces ahí es donde nosotros vamos identificando todos ese tipo de aspectos. Entonces, claridad, ¿verdad? Típicos y atípicos. Lick, el atípico es el que mencionó. No, hay una serie de contratos atípicos. Creo que no nos va a dar tiempo de verlos, pero voy a tratar de diseñarles un material donde pueda identificar a los principales o los más conocidos. Entonces, ¿cuáles son los típicos, Lick? Todos los que aparecen en el Código de Comercio y leyes conexas o leyes especiales que también tienen una definición.
Hablábamos del contrato relacionado con los derechos de autor, del artículo 52 de esa ley. Ese es un contrato típico también porque está o se encuentra regulado en la ley, tiene un nombre y tiene una disposición o una serie de disposiciones que regulan su vigencia o su validez en el ámbito jurídico. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, después de eso ya vemos. Entonces, ¿ahora qué estamos desarrollando? Contratos típicos mercantiles. Ya vimos el de compraventa mercantil. Ya vemos que no solo aplica a lo interno, sino que a lo externo, y es un mundo, como les digo. El FOB, que era el más sencillo, free on board, adentro, encima, pero nunca al lado, nunca cerca del barco, sino que la carga, el contenido debía ser dentro del barco, ¿verdad? Entonces, son cositas que deben tener en cuenta, saber diferenciar qué es un importador y un exportador. Son cuestiones que también encontré bastantes errores con ese punto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces, ya tenemos superada esa compraventa mercantil. Ustedes miran, Lick, pero no lo abordamos por completo. Si lo abordamos por completo, se nos termina el semestre y no vemos cada uno de los incoterms, pero ustedes ya saben cuál es la lógica. Inclusive tienen una tabla y pueden decir, bueno, si bien el Lick no explicó esta a profundidad, yo sé hasta dónde llegan los riesgos, yo sé hasta dónde llegan los costos, yo sé que esta modalidad aplica únicamente para el ámbito marítimo o es polivalente, que aplica a varias modalidades, terrestre, aéreo o marítimo. Entonces, perfecto, ya ustedes pueden entender cada modalidad con base a esa misma lógica, esa misma metodología. Bueno, entonces ya superamos. Ahora vamos a entrar al contrato de suministro. Por favor, Merlin. ¿Podemos regresar un par de diapositivas? Bueno, sencillo. ¿Qué es este contrato de suministro? Como les digo, y deben llamarlo por su nombre. No me van a colocar solo el suministro. Si yo les pregunto qué tipo de contrato, bueno, entonces sí me pueden poner suministro. Ahora, si yo les digo cuál es la figura que establece tal, bueno, contrato de suministro. Bueno, ¿qué establece este suministro? El suministro se obliga, el suministrante, perdón, era acá, se obliga mediante un precio a realizar a favor del suministrado prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. Bueno, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Hacer esa corrección. En el inicio es el suministrante. Significa que es la persona, es la entidad, es la empresa, es la sociedad que va a dotar a otra persona que por fuerza no tiene que ser una persona física, sino que puede ser una persona jurídica colectiva, otra sociedad, puede ser un hospital, puede ser un supermercado, puede ser un almacén, etcétera. Entonces, ¿cómo entendemos esta figura? Bueno, entonces hay un suministrante y un suministrado. El suministrante, ¿qué va a hacer? Le va a entregar prestaciones que son consistentes en algún servicio o son consistentes en alguna entrega de un bien, la va a entregar periódicamente al suministrado. Pero esta dotación de estos productos tiene que ser periódica y continua. Eso podemos entenderlo como que va a tener una permanencia en el tiempo, es decir, que un suministro que está basado en 2 entregas de un producto, pues es un poco discutible saber si en realidad constituye un suministro como tal, atendiendo a esta indicación. Bueno, ¿cuál es el fundamento o los fundamentos legales respecto al suministro? Del artículo 707 al 712. Si hay alguna normativa que se me fue ahí, me dicen para corregirlo.
Otra cosa, me preguntaba en el examen, ¿va a dejar ingresar leyes? No, hay cosas que debemos aprender. ¿Y de qué me sirve a mí dejarles un millar de artículos si realmente no lo van a comprender? Y no porque ustedes no tengan la capacidad de entenderlo, sino que es una carga que ni yo como notario, como abogado, que ya tengo algunos años de ejercer, ni yo me los sé de memoria, no sé ubicarlos con exactitud. Entonces, ¿cómo les voy a pedir a ustedes que hagan eso? Entonces, esto lo ponemos de referencia para que ustedes vayan anotando de qué punto a qué punto va. Y ahí está el contenido. Merlin, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, como le reitero, ¿cuál va a ser la dinámica entonces de todos los contratos? Ya vimos el de compraventa. Ese fue el primero que abordamos y les dije, bueno, de aquí para adelante va a ser la misma mecánica, la misma dinámica, la misma forma. ¿Cómo va a entender usted ese contrato? Siempre con estos tres elementos: personales, reales y formales. Retrotraigamos un poco nuestra memoria a lo que era la compraventa. Bueno, ¿cuáles eran los elementos personales de la compraventa? Vendedor y comprador. Si usted colocaba, por ejemplo, persona que da y persona que recibe, pues eso se está refiriendo a cualquier ámbito, menos a la compraventa mercantil, porque por eso se le da una denominación, se le da una identificación a las personas que figuran en ese contrato, personas individuales o jurídicas. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? Un vendedor y un comprador. ¿Cuáles eran los elementos reales? Pues la prestación, el objeto de esa negociación, de esa vinculación. Entonces, uno entregaba una cosa y el otro pagaba un precio por esa cosa. En cuanto a la formalidad, la compraventa, establecimos, analizamos con claridad que no era un contrato sujeto a formalidad especial, no era un contrato del cual la ley me indicara o me requiriera que debía hacerse constar mediante escritura pública. Entonces, era un contrato que no tenía formalidad, inclusive tan libre era su formalidad que hasta lo podía hacer de forma verbal. Bueno, ahora acá, en cuanto al contrato de suministro, ¿cuáles son los elementos personales? Como les digo, siempre la misma lógica: personales, reales y formales. ¿Cuáles son los elementos personales? Suministrante y suministrado. Aquí sí está correcto, a diferencia del concepto. Entonces, suministrante, entonces, es quien va a dotar de ese servicio, de ese bien, de ese producto. Y suministrado, ¿quién va a ser? Quien va a recibir ese producto, ese bien. Bueno, y entonces acá, ¿cuál sería la lógica? Si alguien va a entregar ese producto, que en este caso es el suministrante, ¿cuál sería entonces el otro derecho real en cuanto al suministrado? Díganme ustedes, ¿cuál sería el otro derecho real? Si yo entrego periódicamente cosas, muebles, productos, mercancías, etcétera, entonces, ¿cuál sería? Heidi, por favor. El precio. Exacto, el precio, lo que voy a pagar por ese producto. Entonces, ahí ya vamos determinando una lógica. Si hay una contraprestación, entonces uno entrega una cosa y el otro paga o hace una contraprestación al objeto de ese contrato. Bueno, en cuanto a la formalidad o al elemento formal, es poco formal y formularios indica acá. Eso significa que este suministro normalmente se hace por una modalidad de contrato por adhesión. Entonces, ¿el contrato por adhesión es un contrato, Lick? No, es una modalidad de documentar los contratos. ¿Cuál es el contrato principal entonces?
Entonces, acá van a decir, bueno, ustedes aquí es entonces SLIC, el contrato principal acá, el contrato el que estamos documentando mediante un formulario o mediante una adhesión, va a ser el contrato de suministro. Entonces, ¿dónde funciona este contrato? ¿Dónde lo vemos con mayor frecuencia? O un ejemplo que podemos entender, el caso del oxígeno que se tiene en disposición en las clínicas, en los hospitales, que el gas, por ejemplo, que se tienen en algunas entidades, el agua, etcétera, son bienes que se trasladan periódicamente. El agua pura que llevan a la casa, por ejemplo, pues hay algunos que no tienen ese contrato como tal, pero si analizamos la naturaleza y los elementos, decimos, sí, nos traen un garrafón de agua, saben que cada semana pasan y usted le va pagando. No obstante ellos, hay otros que sí representan un grado como de formalidad o de seriedad documental un poco más exigente. Entonces le dicen, bueno, sí, vamos a tener este contrato por un año. Entonces yo me comprometo a cada mes suministrarle determinado producto. Y usted como contraparte o como contratante, usted se compromete a pagar esta cantidad de dinero. Entonces, eso es un contrato de suministro. Se da en los centros comerciales, se da en aspectos de comida, de zapatos, como le digo, de bienes, en el caso de algunas entidades, y es más, hasta en lo público se da, porque por lo regular quien tiene estos servicios son entidades privadas, pero el Estado necesita satisfacer estas obligaciones, necesita cumplir con ese famoso bien común, con ese bienestar general. Entonces, ¿qué hace? Pues contrata a través de un contrato administrativo, pero en realidad tiene esa denominación de contrato administrativo porque aparece el Estado figurando como una parte dentro del contrato, pero en sí es un contrato de suministro, porque atiende a estas características. Hay un suministrante, hay un suministrado, da bienes, productos periódicamente, y el otro también paga periódicamente, o inclusive puede pagar por completo, digamos, el servicio que se tiene en varios momentos. Luis Felipe, por favor. Buenas noches, licenciado. Pero así como los servicios públicos entrarían también o estos no. No. Eso solo es un ejemplo que les estoy dando. Acá estamos viendo puramente el contrato de suministro en el ámbito mercantil. ¿Eso qué me indica? Que acá, como les dije, puede haber un negocio mixto, donde puede haber un comercio. Lo natural es que haya un comerciante y un comerciante, pero puede haber un comerciante y un particular. Ahora, el ejemplo que les puse, eso sí es un contrato administrativo, pero les decía que tiene esa denominación porque es la única forma que puede contratar el Estado. Pero si analizamos cómo se desarrolla esta actividad, podríamos decir, LIC es un contrato administrativo definitivamente, está bajo una modalidad de contratación establecida en la ley de contrataciones, pero realmente lo que están haciendo es lo mismo que se hace en un contrato de suministro en el ámbito privado. Bueno, entonces dice uno, ya lo comprendo. Entonces, si nosotros comprendemos bien lo que es el contrato de suministro en el ámbito privado, en el ámbito mercantil, no nos va a costar nada entender un contrato administrativo donde aparece el Estado que tenga como objeto similar dotación de productos, de bienes o de mercancías. ¿Estamos? Gracias. Ok, es igual, ¿verdad? Solo le voy a poner otro ejemplo. Es igual una compraventa que usted haga con el Estado. Va a ser una compraventa, el Estado le va a pagar y usted le va a entregar un bien, pero no se va a denominar como tal. Esa compraventa
va a estar inmersa en el contrato administrativo. Este lo absorbe porque aparece el Estado. Entonces, nosotros lo vamos a entender fácilmente porque decimos, bueno, yo ya comprendí bien la compraventa en materia civil, en materia mercantil, entonces, bueno, ya sé, sí es un contrato administrativo, pero realmente el objeto principal es una compraventa, hay un intercambio de prestaciones, por un lado un bien y por otro lado el pago por ese bien. ¿Estamos? Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Entonces, ya el lunes nos vemos presencialmente. Entonces, recapitulando, si pueden, no si pueden, léanse lo que es lo relacionado con el contrato siguiente, el estimatorio o de consignación, para que podamos tener mayor claridad. Y también creo que después, Merlin, si podemos ver cuál es el que continúa, creo que es el de almacenes generales. Ok. Si pueden tener o adquirir su ley de almacenes generales de depósito, sería fantástico. Que la puedan llevar el lunes. Creo que nos da tiempo de abordarlo y pues con eso quedamos hasta el día lunes. Recuérdense que los que quieran pedir revisión, voy a llevar los exámenes y les voy a dar esa oportunidad a partir de las 4 de la tarde, ahí enfrente de la coordinación, lo vamos a hacer, y entendido de la coordinación, las reglas para hacer esa revisión. La ley ¿de qué les dije? De almacenes generales de depósito. ¿Estamos claros? Sí, Lick, muchas gracias. Licenciado, muchas gracias. Sí, licenciado. Ok.